Muy buenas tardes para todos, que Dios les bendiga. Les habla la pastora María Ángel Nóbrega. Hoy en el día 2 de la semana de preparación como soldados de Cristo, y el rema de este día se encuentra en 2 de Samuel 22:40, y vemos que esta cita bíblica, este capítulo trata de un cántico que hizo David a Dios cuando él fue librado de sus enemigos. Y en este versículo 40, que es el rema de este día, dice: tú me armaste de valor para el combate. Fíjese que él ahora está hablando de que ya él fue lleno de valor. Ya él en este momento no tiene temor, sino que fue lleno de valor. Él sabe que Dios, que la presencia de Dios fue lo que lo llenó de fe y de valor para él poder vencer. Entonces aquí tenemos que estar claro que es su presencia en nosotros lo que hace que ese espíritu de cobardía y ese espíritu de temor se vaya. Obviamente nosotros tenemos que reconocerlo en nuestra vida y tenemos que renunciar a ellos y debemos echarlos fuera, ¿ok? Tenemos que estar claros que a los demonios no se les apacigua con alabanza, como mucha gente acostumbra. No, coloca una alabanza para que los demonios se aplaquen. No, a los demonios se les expulsa en el nombre de Jesús, porque para eso nosotros tenemos esa autoridad delegada por Dios, para nosotros ponerle límite. Fíjense que luego él dice en esta cita, dice: bajo mi planta sometiste a los rebeldes. ¿Quiénes son los rebeldes? Los rebeldes son los enemigos. Y si lo llevamos al plano espiritual, nos podemos dar cuenta que Satanás fue un rebelde y que los demonios pues son ángeles caídos, son ángeles que se rebelaron, ¿verdad? Entonces, bajo la planta de nuestros pies, Él somete a nuestros enemigos, somete a los rebeldes. Recordemos nosotros nuestra autoridad y recordemos la identidad en Cristo. Nosotros somos hijos de Dios y estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Significa que nosotros estamos en el tercer cielo. Ahora, ¿dónde están los principados y las potestades? Ellos están en el segundo cielo. Sabemos que hay otros demonios que rondan la tierra, ¿ok? Y están mucho más abajo todavía. Pero nosotros tenemos que hacer siempre esas oraciones en el Espíritu. Y cuando nosotros oramos en el Espíritu, oramos del cielo a la tierra. No oramos de la tierra hacia el segundo cielo. No, nosotros oramos desde nuestro lugar de autoridad, desde ese lugar donde estamos sentados con Él, ¿ok? Y desde allí tenemos esa autoridad que Él nos ha dado para nosotros ponerle límite. Entonces, ¿qué tiene que ver esta planta de nuestros pies? Además de saber que nosotros estamos en un plano superior a estos espíritus del infierno, pues tenemos que recordar también que en Deuteronomio 11:24, ¿verdad? Se le dijo a Josué: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Fíjese, entonces tiene mucho que ver y vamos a hablar un poco de lo que significa esa planta de nuestros pies, esa pisada, ¿no? ¿Por qué? Porque el territorio que nosotros vamos a tomar, es la impresión del pie, del diseño de Dios en nosotros. Dios nos creó y la planta del pie es el diseño que Dios nos dio. Ahora, nosotros muchas veces nos ponemos un calzado y ese calzado es de todo lo que nosotros hemos aprendido, ¿ok? Así como la gente que estaba en la época de Josué. Ellos venían con un calzado de Egipto, ellos tenían que quitarse ese calzado de Egipto y ellos tenían que caminar, ¿verdad? Que pisar con la planta del pie, o sea, con el diseño de Dios, para que la tierra pudiera reconocer que ellos eran hijos de Dios, para que ellos pudieran realmente, ¿verdad? En esa impresión de su pie, es como cuando un niño nace, ¿verdad? Le toman las huellitas y dicen: este es fulanito de tal, esta es su identidad. Igual nosotros, la planta de nuestros pies nos dice: esta persona fue creada por Dios, es hijo de Dios. Entonces fíjense qué interesante es cuando Dios, tanto a Moisés y también a Josué, aunque a Moisés se lo dijo Dios directamente y a Josué dice la palabra que fue el príncipe del ejército de Dios, y estas citas las tenemos en Éxodo 3:5 y en Josué 5:15, pero si usted se da cuenta, a los dos se les dijo lo mismo, se les dijo que se quitaran el calzado de sus pies. Ahora, ¿qué significaba esto? Esto significaba que Dios quería que tanto Moisés como Josué
cambiaran el caminar que traían. Recuerden que Moisés había vivido en Egipto y traía una forma de caminar, había aprendido cómo eran los ídolos de Egipto, pero necesitaba aprender ahora cómo se adoraba al Dios verdadero, necesitaba aprender a tener una comunión con el Dios verdadero, necesitaba quitar estructuras y argumentos que traía de Egipto para poder pasar a otro nivel de fe. La gran pregunta, ¿quieres tú pasar a otro nivel de fe? Tenemos entonces que quitarnos el calzado que traemos de este mundo. Son argumentos, son fortalezas, son hábitos, son costumbres y son muchas cosas que nos impiden pasar a un nuevo nivel de fe. Fíjese que hoy el Señor quiere que nosotros nos quitemos ese calzado y que nosotros tengamos claro que si nosotros pisamos, ¿verdad? Con ese diseño original de Dios, nosotros vamos a conquistar. Y eso es lo que Él quiere en nosotros. Él quiere que nosotros quitemos la forma de caminar de este mundo y quitemos esos hábitos de este mundo que nos han moldeado, ¿ok? Por ejemplo, el control, la manipulación, aún toda forma de defensa, la división, la contienda, ¿ok? Esas cosas vienen en un calzado que nosotros hemos adquirido a lo largo de lo que hemos caminado en la tierra. Y eso ha hecho que nosotros se nos olvide cómo debemos actuar como hijos de Dios. Pero la gente que pisa con el diseño original de Cristo, pisa entonces con la identidad de hijo de Dios, pisa con esa identidad de guerrero, amén, no con el calzado de este mundo. Entonces debemos recordar que nosotros somos ese ejército de Dios y como ejército de Dios debemos levantarnos para conquistar, pero la única forma que nosotros lo podemos hacer es que nos quitemos el calzado que traemos hasta este momento que nos ha impedido, a lo mejor es un calzado muy pesado que te impide caminar más ligero. Y recordemos que nosotros, Dios dice que debemos tener pies de siervas, ¿no? Y debemos ir a las alturas. ¿Cuáles son las alturas? Ese lugar que Él nos ha dado de estar sentados con Cristo en los lugares celestiales. Entonces hoy es tiempo donde Él quiere quitarnos muchas cosas que nosotros traemos. Y aún el temor, hoy también Él quiere quitarlo, porque cuando Él le está diciendo, me armaste de valor para el combate, está diciendo, oye, con tu presencia yo tuve valor para ir a la guerra, con tu presencia yo me llené de ti y entendí mi identidad y el temor salió, el temor se fue. Como bien les digo, nosotros lo identificamos y lo echamos fuera, lo expulsamos. No es decir, ay, yo voy a orar y que Dios tenga misericordia de mí y ojalá un día yo sea libre de esto. No, es que tú tienes una identidad como hijo de Dios. A lo mejor traes un calzado donde te han enseñado que debes ser pasivo, pero resulta que cuando tú pisas con el diseño original de Dios, es que Él te dice, tú tienes la autoridad, ponla en práctica porque tú eres mi hijo. Entonces, con esta palabra, hermano, yo te invito a hacer esta oración y tú puedes tomar esta oración como modelo para que cuando tú sientas temor, sientas intimidación, la puedas hacer, ¿ok? Las oraciones no es que tienes que hacerlas exactamente igual, pero te sirve como un modelo para que tú te puedas ayudar y te puedas guiar porque de repente a veces no sabes ni cómo orar. Por eso entonces hacemos esta oración y te queda a ti como un modelo si es necesario que lo vuelvas a hacer. Más puede ser que hoy mismo tú recibas liberación. Vamos en este momento a orar y a presentarnos delante de Dios, pero primeramente nos vamos a poner los pasos para ir a la guerra, ¿ok? Padre, en el nombre de Jesús, puedes orar conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de tu presencia, Dios mío, reconociendo que te necesitamos, reconociendo, Señor, que yo quiero ir a la batalla, pero no puedo ir con puertas abiertas. Por eso en este momento, Padre, yo tomo toda la armadura de Dios que tú me has entregado. Yo me coloco, Señor, bajo el pacto de la sangre de Cristo y declaro que estoy cubierto con la sangre de Cristo. Me cubro yo, cubro toda mi familia con la sangre de Cristo. En este momento creo, Señor, que tú me has llamado como hijo, como guerrero, y por lo tanto, Señor, creo también que estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y desde ese lugar de autoridad vengo atando todo espíritu de venganza, todo espíritu de retaliación, de ataque, de contraataque en mi contra, en el nombre de Cristo Jesús.
lo declaro inoperante y lo echo fuera al abismo y sin retorno, en el nombre de Jesús. Y hoy pido, Señor, que los ángeles de tu trono sean ahora, Dios mío, guardando y protegiendo nuestras vidas, Padre. Y sean también tus ángeles guerreros con espadas desenvainadas para que puedan defendernos de todo ataque del enemigo, sea en la forma que sea. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, en este momento venimos cerrando toda puerta abierta al enemigo, Dios mío, y vengo renunciando al temor. Renuncio a la intimidación, renuncio a todo espíritu de rechazo, a todo espíritu, Señor, que viene a traerme miedo. Yo renuncio a Gramón, que es el principado de todo tipo de temor, miedo a los demonios, miedo a la muerte, renuncio a ello, miedo de escuchar o de mirar a los demonios. Tengo miedo de ver el mundo espiritual, renuncio a este miedo en el nombre de Jesús, porque Satanás quiere que yo tenga miedo para paralizar mi ministerio, pero yo renuncio y echo fuera estos espíritus de temor. Renuncio al temor a la venganza, renuncio al temor a la represalia, renuncio a todos los temores de mi corazón en este momento en el nombre de Jesús. Renuncio a ser una persona pusilánime, renuncio hoy y declaro que el Señor me levanta como un guerrero, como un soldado lleno de autoridad y de poder en Cristo Jesús. Hoy creo que estoy sentado con Cristo en lugares celestiales y que desde ese lugar de autoridad vengo gobernando sobre mi casa, sobre mi ciudad, en el nombre de Jesús. Y declaro tu palabra, Señor, que tú has establecido que yo soy cabeza y no cola en el nombre de Jesús. Ahora usted se va a colocar la mano en el pecho y va a decir: ordeno que todo espíritu de temor y de ansiedad sale ahora en el nombre de Jesús al abismo y sin retorno. Suelta las emociones en el nombre de Jesús. Y ahora mismo yo, como autoridad, ordeno que todo espíritu de temor, de intimidación y de ansiedad salga ahora de las personas al abismo y sin retorno. En el nombre de Jesús sale ahora por la tos. En el nombre de Jesús sale ahora por el bostezo. En el nombre de Jesús suelta las emociones, suelta las vidas ahora en el nombre de Jesús. Ahora vuelve a orar conmigo. Y vas a decir: alma mía que estás en cautiverio, sal de la cárcel. Alma mía que estás en cautiverio, sal del terror en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, ahora mismo rompo las actas y los títulos de este sistema del mundo que me han influenciado. Rompo las actas que se han levantado contra mí cuando yo me doblegué a este sistema, cuando yo tiré la toalla y no quise avanzar, cuando renuncié a cosas, a dones, a talentos, a ministerios que tú me habías entregado. Renuncio a todas las veces que me he levantado tratando de conquistar a mi manera. Rompo en este día con toda raíz de rechazo en mi vida. Quito mi calzado y clamo ahora por el diseño original de Cristo. Establezco el reino de los cielos en mi vida. Jesús, hoy pido que traigas a mi vida esa identidad de reino y que sea restaurada mi identidad como hijo, como soldado y como guerrero en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Muy bien, y a continuación entonces vamos a pasar a escuchar a nuestra hermana Ana Victoria Sanz, que tiene una palabra también de parte de Dios para ustedes. Y en caso de que tengas alguna duda o alguna inquietud sobre este tema, puedes escribirnos y nosotros estaremos contestando tus preguntas o ayudándote en lo que necesites. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y una vez más, amados hermanos, nos encontramos acá en este tiempo de ministración. Sea el Señor bendiciendo la vida de cada uno de ustedes y obrando en el corazón de cada uno conforme a la necesidad que cada uno tenga, conforme a lo que cada uno requiera en este tiempo de preparación, como soldados de Cristo, tiempo de preparación para la batalla, para la guerra, porque estamos en plan de guerra constantemente. Insistimos y insisto en hacerle saber al pueblo del Señor que nosotros estamos en una guerra
constante. Todos los días de nuestros días son una batalla constante, una batalla de la fe. Nosotros tenemos que estar conscientes y el pueblo debe estar consciente de que el enemigo está allí asediando, tiene al pueblo asediado, lo tiene cercado. De alguna u otra manera no nos hemos dado cuenta, pero el pueblo de Dios de Venezuela está sediado, está oprimido por un reino, el reino de las tinieblas, que se asegura de que el pueblo no pueda levantarse, que permanezca sin posibilidades de accionar y de cumplir su propósito. Y es absurdo que nosotros ignoremos esto, cuando la palabra del Señor nos dice que no ignoremos las maquinaciones del enemigo, y en diferentes partes de la palabra del Señor, el Señor nos hace ver que estamos en una guerra contra el reino de las tinieblas. Nosotros estamos en una guerra. Hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Es el reino de Dios, es el que vino a salvarnos, a librarnos. Nosotros tenemos que estar conscientes de eso. En el libro de Mateos nos encontramos en Mateos 12:26, claramente definido que hay dos reinos, el reino de Satanás y el reino de Dios. Allí el mismo Señor Jesús confronta a los que tratan de hacerle, señalarlo y decirle que Él viene, que Él está echando los demonios en nombre del reino de las tinieblas, del reino de Satanás. Y el Señor le dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y ahí habla y hace énfasis, es decir, hay un reino, el reino de Satanás. Nosotros no debemos ignorar eso, no. Y en el 28 nosotros nos encontramos que dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de los cielos se ha manifestado a nuestras vidas. El reino de los cielos se ha manifestado a nosotros y nosotros hemos sido libertados por el reino de los cielos, por el reino de Dios. Hemos tenido la oportunidad de ser libres. Por ese reino de Dios nosotros somos salvos. Por ese reino de Dios nosotros hemos sido llamados a ser hijos de Dios y nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo. Así pues, hoy una vez más el Señor nos habla a través de la palabra rema y nos dice que nos llena de valor, nos arma de valor, y es una arma precisamente para pelear contra ese reino de las tinieblas. Pero pues este momento para que el Señor, nuestro Señor, a través de su Espíritu, pues os dé espíritu de sabiduría, como dice la palabra del Señor en Efesios 1:15, que les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Es necesario que haya la revelación en el pueblo, que haya el entendimiento del pueblo y que los ojos del pueblo de Dios sean abiertos para que vean lo espiritual y podamos entender que somos seres espirituales y que además de eso, pues hay ese reino de las tinieblas, que es un reino intangible, que no se ve, que no lo miramos con nuestros ojos naturales, que no lo podemos tocar con nuestras manos, pero que opera. Los reinos de este mundo están gobernados como unos títeres, gobernados como unos muñecos, todos detrás de cada reino. El príncipe de este mundo gobierna, actúa, opera. Y el reino de Venezuela, el gobierno de Venezuela no está ajeno a eso.
todo donde hay control, eso, donde hay gobierno, donde está operando, hay seres espirituales que gobiernan, toman decisiones y actúan, y siempre van en contra de el reino de los cielos. Dos reinos que están, uno para tratar de destruir al otro reino. Pero sabemos que el reino de Dios, el cual nosotros estamos, es superior a ese reino. Entonces, sea el entendimiento, sea la revelación del Señor, sea abierto los ojos, alumbrado los ojos de cada uno de ustedes y el entendimiento de ustedes para que puedan ver eso y entiendan el llamado, la esperanza que nosotros tenemos para salir adelante y tomar los territorios que el Señor nos ha puesto, hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer en su propósito eterno. Pero, ¿qué pasa con cada uno de nosotros? ¿Y qué le pasa al pueblo de Dios? ¿Qué le pasa al remanente de Dios? ¿Qué tiene el remanente de Dios de Venezuela? ¿Por qué hasta este momento el remanente de Dios no se ha podido levantar? ¿Por qué lo que el Señor ha hablado hasta este momento no se ha podido ver ni materializar? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que tener entendimiento que nosotros no tenemos esta batalla de forma natural con seres humanos naturales, sino con seres espirituales, y que nuestra batalla está constantemente peleándose a nivel espiritual. La iglesia le tiene temor a todo. Las iglesias callan e incluso dicen que no se debe hablar de guerra espiritual, que no se debe hablar de batalla espiritual ni de esas cosas, que nos concentremos en evangelizar, en llevar el mensaje. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué entonces la iglesia no avanza como debe avanzar? ¿Por qué no está la cosecha? ¿Por qué los campos están desolados? ¿Por qué en las iglesias hay desolación? ¿Qué es lo que está pasando allí? Similar a lo que habla el libro de Joel, hay una desolación. Todos los campos están desolados. Los silos y los lugares de almacenamiento están sin ningún tipo de cosecha, sin ningún tipo de alimento. ¿Por qué? Porque el enemigo se ha levantado oprimiendo a la iglesia. El reino de las tinieblas imperando en Venezuela, gobernando las iglesias. Los brujos haciendo y deshaciendo, y los pastores y ministros dormidos, anonadados. La iglesia está dominada y el enemigo hace y deshace en las congregaciones. Está una iglesia y al lado le ponen una perfumería, una de brujería de esas, y está allí un centro de espiritismo al lado, arriba, y la iglesia no se atreve a pelear. ¿Por qué la iglesia no pelea? ¿Por qué la iglesia no se levanta? Y sigue con sus instrumentos de arado, con sus instrumentos para sembrar. Y trata de sembrar y sembrar, y la tierra se hace árida. Y si siembra, viene la oruga, viene la langosta y acaba con la cosecha. Y a donde se siembre, la cosecha está acabada. El reino de las tinieblas oprimiendo. Pero hoy el Señor llama a esos hombres valientes, a esos hombres de guerra, para levantarse a pelear esta batalla. Absurdo ignorar que estamos en una batalla. La palabra del Señor dice en Mateo que desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora,
El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los violentos lo arrebatan porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Así, solo los violentos. No podemos tener una actitud pasiva, una actitud en la cual Satanás venga y nos mesa en el chinchorro y nos tenga allí acostados. Yo no entendía estas cosas del reino espiritual y del reino de las tinieblas. Uno creció en un evangelio en el cual te enseñaban pues a ser el discipulado, a llevar esto y todas las cosas así, todas cuadradas. Te hablaban del diablo, de Satanás, pero así como lejano. Concentrado sí, que si el Señor, que si oramos con una oración pasiva, una oración así, que de pronto ni llegaba al techo. Que cuando nosotros oramos, entonces sentimos allí aquello como que no llega a ninguna parte. Satanás viene y deshace. Y a uno le decían, mira, los brujos, bueno, ellos hacen un trabajo, pero eso no le cae al cristiano. ¿Y cómo que no le cae al cristiano? Si el cristiano anda metido en el pecado, si está haciendo cosas fuera del lugar, si su vida no es una vida íntegra en el amor del Señor y no cumple la ley del Señor, entonces, por supuesto que es blanco fácil para el enemigo. Los brujos hacen y deshacen. Y vemos allí como Balaán trataba de hablarle y maldecir al pueblo y no podía hacerlo, pero le daba la vuelta, le dio la vuelta hasta que hizo que el pueblo del Señor cayera. Y ese trabajo en este día, en este tiempo, también lo maneja. Ven a un pueblo fuerte, férreo en el Señor y el enemigo le va dando la vuelta hasta que lo hace caer. Y si nosotros somos falibles, si le damos a la lengua, si somos chismosos, si no hay ese amor en nosotros, vamos a ser blanco fácil para el enemigo. Y Satanás va a venir a tratar porque él vio que usted no logró que usted no conociera a Dios y al fin usted lo conoció. Él va a hacer lo imposible porque usted no viva una vida con propósito y no entienda el propósito del Señor. Su plan va a ser que usted viva una vida de derrota, allí arando una tierra que no produce y llevando un evangelio que pesa ir a la iglesia, que pesa orar, que pesa leer la Biblia. Un evangelio que es así pesado. Y así yo llevé el evangelio en mi vida hasta que el Señor abrió mis ojos espirituales. Y abre mis ojos espirituales y entiendo lo que es el mundo espiritual. ¿Cuántos años llevé cayendo en lo mismo, en el mismo pecado, en las mismas cosas, cometiendo los mismos errores? Hasta que los ojos se abren. Vivimos adormecidos y nos da miedo avanzar, le tenemos miedo a las cosas espirituales. Guerra espiritual, no hermano, yo no me meto con eso, porque cuando uno se le mete, se pone a reprender al diablo, la broma se le viene encima a Satanás. Mejor calladito y hacen negocios con el diablo. Mejor yo no me meto contigo, tú no te metes conmigo. Tú a raya y yo a raya. Escuchamos hermanos que no se atreven a reprender al diablo ni a poner al diablo en su lugar porque le tienen miedo. Y Dios no quiere un pueblo miedoso, temeroso, sino un pueblo que esté consciente de lo que Él es en Cristo Jesús. Un pueblo de violentos. Y hoy el Señor está llamándonos a que cambiemos esas armas del arado, esas armas de agricultores,
esos instrumentos de agricultura, sí, los convertamos en armas de guerra. Porque no solamente vamos a poner al enemigo en su lugar, sino que vamos a tomar territorios que el Señor nos da y nos entrega. Recuerdo la primera vez que yo tuve experiencia con el mundo espiritual. Sabía yo de la existencia del diablo. Sabía yo de cosas. Sabía que él estaba allí. Porque entendemos que estábamos perdidos en el pecado y Satanás y todo eso. Que nos tenía esclavos y vino el Señor y nos redimió por esa preciosa sangre. Lo entendemos. Pero hasta allí, nuestros ojos espirituales permanecen allí como enceguecidos. Pero hoy oro para que sus ojos sean abiertos. Y el pastor mío era un gran hombre de Dios. Gilberto Nieves se llamaba. Y el Señor le reveló que tenía que ungir el pueblo, todo el estado Apure. Y me entregó un territorio a mí y a un grupo. Eran 3 hermanos y mi esposo y yo. Y cuando el Señor, el hermano me da los elementos que íbamos a usar para atar y poner al enemigo en su lugar y hacer guerra espiritual realmente. Yo no sabía de eso bien. Pero yo me fui con fe, creyendo, entendiendo, Señor, que yo soy tu hija. Y que si tú me llamaste a estar en estos lugares celestiales, el enemigo tiene que estar en su lugar. El territorio que el pastor me dio para ungir era toda la avenida que estaba al frente de la urbanización de mi casa y hasta una parte de la carretera troncal, que allí ocurrían en 2 sitios específicos accidentes violentos y terribles y semanalmente había 1, 2 o hasta 3 muertes. Y yo fui y ungí ese territorio, ese lugar, até y hice un montón de cosas, todavía no entendía mucho, pero hice el trabajo que me mandaron a hacer. Y al hacerlo, pues pareció que no pasó nada. Esa noche de ese día que hice eso, me fui a orar a mi habitación, a mi cuarto de guerra que yo tenía. Y en lo que estoy orando aparece un hombre perfectamente hermoso, porque era hermoso. Primera vez que yo tenía experiencia con algo sobrenatural. Se me aparece enfrente con un traje, de esos trajes, de esas casas que elaboran sus trajes espectaculares de hombre. Y ahí se me aparece ese hombre y me dice: gran cosa la que tú hiciste hoy. Gran cosa la que tú has hecho. No has hecho nada. Yo no podía hablar porque no sabía cómo hablar. El terror y el miedo me abarcó. Y yo decía: Señor, tú me has dado el poder. Y clamaba dentro y no salía sino un balbuceo. Quería reprenderlo y no podía. Intentaba decirle, le decía: te reprendo. Lo único que salía de mi boca. Yo no sabía. Pero ¿saben qué? Seguí insistiendo y no podía. Me fui a la cocina. Cuando llego a la cocina, él estaba ya en la cocina. Y seguía diciéndome lo mismo. ¿De qué te sirve lo que hiciste? Me fui hacia la sala y allá en la sala estaba sentado en mi sofá y diciéndome lo mismo. Y ahí pasé yo como 2 horas lidiando con ese. Era un principado que tenía dominio en ese lugar.
Y voy allí a mi cuarto de nuevo y otra vez ahí diciéndome. Le dije, ¿sabes cómo es la cosa? Ya me había llenado el Señor del valor. El Señor en ese momento me había hecho entender lo que yo era. Y ¿sabes cómo es la cosa? No me importa lo que digas y lo que hagas. Tú estás vencido. Porque el Señor, mi Dios, te ha vencido. Y a Él voy a alabar. Y empecé a cantar un cántico. Con la convicción, recuerdo que dije, Santo, Santo, Santo. Y en el tercer santo se explotó, desapareció. Fue mi primera experiencia. Y entendí el poder y la autoridad que el Señor me daba. El Señor nos da poder y autoridad sobre todos ellos. El enemigo ha tomado los lugares, ha tomado las calles, las carreteras, las instituciones, todo lo ha tomado. El reino de la oscuridad ha tomado a Venezuela. Pero nosotros pertenecemos al reino de la luz y tenemos autoridad. Y las tinieblas huyen ante la luz. Y debemos entender lo que somos en Cristo Jesús. Somos Él. Luz. Somos en Él el amor que venció al reino de las tinieblas. Somos en Él ese pueblo que el Señor hoy llama a la guerra, hoy llama a la batalla, hoy llama para que nos alistemos, para que dejemos de tener miedo, para que dejemos de tener temor y enfrentemos el reino de las tinieblas que tiene dominio sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestra nación, sobre las naciones del mundo. Hoy nos llama el Señor con poder y autoridad porque Él ha delegado sobre cada uno de nosotros ese poder. Y le dice al pueblo que se levante. Las tierras están desoladas, las iglesias están desoladas por la opresión, por la brujería, por la hechicería, por la violencia, por el terror que el reino de las tinieblas manifiesta y hace que el pueblo tenga. ¿De qué sirve unos instrumentos, unos proyectos, unos planes extraordinarios de evangelización, unos planes extraordinarios, si el enemigo no los va a dejar actuar? Tenemos que pelear contra el enemigo y ponerlo en su lugar, imposibilitarlo, atarlo, dominarlo y declararlo sometido bajo los pies de Cristo con la autoridad que el Señor nos ha dado como hijos suyos, como iglesia suya, donde las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Tenemos que entender que nuestra batalla es diaria, que nuestras vidas tienen que estar bien preparadas todos los días. Tenemos que tener la armadura puesta, vestido nuestro interior del Señor, vestido de Él, vestido y bien ceñido nuestras armaduras y pelear. Nuestros hijos, el enemigo está allí al acecho para destruirlos. ¿Cuántos padres sus hijos los tienen allí que no saben qué hacer? En la droga, en la violencia, en todo tipo de cosas metidos. Y ustedes simplemente lo que hacen es llorar. Ya basta de lloradera. Levántense en el nombre del Señor y peleen por su familia.
Peleen por la iglesia, peleen por su pueblo. El Señor nos ha llamado a pelear, a levantarnos. Le tenemos miedo. Los hermanos le tienen miedo. Tienen miedo a la oscuridad, le tienen miedo al enemigo, le tienen miedo que se le aparezca un demonio. ¿Y quién es el demonio? ¿Quiénes son esos demonios? Esos demonios están sometidos bajo los pies de Cristo. Y el Señor nos ha llamado a expulsarlos, a echarlos fuera, a prohibirles operar en nuestras vidas, a asolar, a destruir todos sus parapetos que ellos usan para destruir nuestras vidas, nuestras familias, nuestras ciudades, nuestros barrios, nuestras comunidades. La luz admirable de Cristo está en cada uno de nosotros. Y nosotros nos levantamos en fe creyendo. El Señor nos llama y nos dice, proclamen esto entre las naciones, proclamen guerra, despierten a los valientes. Y hoy el llamado es a despertar esos valientes de Dios. ¿Dónde están esos valientes? ¿Dónde están esas valientes de Dios? ¿Dónde están esos valientes del Señor? Acérquense. Vengan todos los hombres y mujeres de guerra. Vengan todos los hombres y mujeres de guerra y tomen, forjen sus espadas de vuestros asadores lanza. Hagan eso, forjar espada. Forjen las espadas. ¿Y cuál es la espada? Esa palabra del Señor es una espada ofensiva contra nuestro enemigo y vamos contra él en el nombre poderoso de Jesús. No ignorando sus maquinaciones, vamos en contra. Nuestra lucha es para vencer y para tener la victoria. Y yo no los he llamado a hacer en mi nombre y a echar fuera demonios. Pero ellos juegan y hacen y deshacen en las casas suyas. ¿Y qué hacen ustedes? Cerrar los ojos y decir, ayúdame, Señor, ayúdame. Ay, tengo miedo, Señor. ¿Qué es eso? No les he dado espíritu de temor ni de miedo. Caminan por las calles y les tiemblan las piernas. Son de fe. Le tienen miedo a los demonios de violencia y terror. Son ellos los que deben huir ante la presencia. Ante la presencia de ustedes. ¿Por qué tienes miedo? Porque has permitido oscuridad en tu vida. El enemigo los tiene acorralados. No conducen de noche. ¿Por qué no conducen de noche? Porque le tienen miedo. El terror, el UFO, you become a man de Kenya da feria obedigabish, bigarmente ho, you gay, you need house. Yo no me meto. Y yo voy a evangelizar en ese barrio. Yo no vivo house. Ahí son violentos. Muchos malandros, terrores. House. Ellos deben huir ante ustedes.
Y sale manda fuera. ¿Y acaso yo no estoy con ustedes? Yo me cae. ¿Acaso yo no soy su Dios? O me comen de show. ¿Acaso yo no soy su fortaleza? O me consumen de house. Dice, si ustedes están metidos en mí, nadie los podrá ver. Me verán a mí. O me consumen de fenómeno de horme. Yo de fe. Pero como no están en mí, amando forma y física, están en la house, están en religiones, están en denominaciones, están en congregaciones, pero no están en mí. De fe. ¿A qué le temes? Si el temor está en ti, yo no estoy. Amén. Mi amor no se ha perfeccionado en ti. Je te commande de fe de Dios. Y dejas. Je commande de fe de ande. Le verront. De commande de fe de ha. Ven, jure ama. Le men de commande bes. You house. Hasta el último día que te tenga en la tierra, hasta el último segundo, hay una batalla campal. You that come the says, you the commander, y the army. Tú tienes una posición en mí. You think out. Yo soy amén de fe. Tu padre, tú eres mi hijo. You become. You become. You house. Todos mis príncipes, human the heart, todos los hijos, todos mis reyes, amén, a quienes les doy autoridad están, amén, en una batalla todos los días. Si te ha dado autoridad para echar fuera demonios, echa fuera demonios. Expúlsalos. Quítalos de tu voz. Expúlsalos de tu vida. Expúlsalos de tu casa. Expúlsalos. Expúlsalos de tu calle. Expúlsalos de tu barrio. Expúlsalos de tu ciudad. Expúlsalos. Expúlsalos. You God de Venezuela. Amén de ser. No puede ser el reino. Amén de ser de la oscuridad. No puedes, amén de ser, atemorizarte. Amén de fermen because ante Rabisi. Ante María Leonza. Amén. Kushuni become. You va. Y porque le miejame. Porque le tienes temor. Amén de comer. Vivikene. Ay, qué frío. La vecina es bruja y te asustas. De fe, que se asuste ella de ti. Ame comande que se una mande. You better come because. Alemende. ¿A dónde está mi pueblo que ha sido llamado a ser luz? You que el reino de las tinieblas huya ante la presencia de la luz. Jesus viene ande ellos animecos. Quiere el Señor que los hombres y mujeres de Venezuela, esos hombres de guerra, esos violentos de esta nación venezolana, forjen espadas de sus instrumentos de paz. Hay muchos hombres que están aletargados, durmiendo, ministros, pastores, profetas, aletargados allí, como el enemigo ha querido dormirlos. Como un corito que decía, que cantábamos cuando era pequeño, que los mecen en el chinchorro. Así quiere el enemigo, mecernos, adormecernos allí, que estemos aletargados para que su reino de oscuridad permanezca, hasta que se levanten y abran los ojos y se despabile el pueblo del Señor y se prepare y se enfile y entienda lo que debemos hacer.
Ellos se sentirán libres, con patio. Pero hay aquí un pueblo que se levanta y cree y se da cuenta de lo que es Él. Y que aun cuando se siente débil, diga, fuerte soy. Y declare y proclame la palabra y la fuerza del Señor en su vida. Sí, fuerte soy. El enemigo no me va a amedrantar. El enemigo no vendrá a destruir mi hogar ni mi matrimonio. El enemigo no va a destruir mi familia. No va a destruir mi pueblo. No va a destruir mi ciudad más. Hasta aquí. Y entendamos en el nombre del Señor lo que debemos hacer. Ha estado el pueblo cautivo en sus propios sueños, distraídos por buscar comida, por buscar qué vestir, qué buscar, o simplemente cómo sobrevivir en todo este caos, en este país oprimido por su maldad, adormecido en sus propios proyectos ministeriales, sí. Bueno, ¿cómo voy a hacer y qué voy a hacer? Y haciendo el plan del año 2022 y todo un montón de trabajo. Oye, no es tanto. Todo un montón de cosas, una agenda grandota que se está haciendo. Todos los planes que se tienen para este año 2022. Todas las iglesias en este momento están haciendo su plan de trabajo 2022. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? El enemigo viene y deshace y hace y no nos damos cuenta. O estamos en nuestros propios planes personales de salir del país. Vamos a ver cómo me voy, para dónde me voy, qué tienen, cómo vamos a hacer o qué negocio voy a hacer y cómo voy a aprovechar esta situación. Aletargados, metidos allí. Hoy llamo a mis valientes. Hoy, ¿qué tienes en la mano? Hoy, ¿cuáles son mis quefandes? ¿Qué tienes en la mano? Hoy, un arado. Hoy, ¿qué me quefandes? Y hoy, una hoz. Y ¿qué tienes en la mano? Levántate, porque pongo en ti un corazón de un guerrero. Amén. Y así como estuve con Josué, estaré contigo. Amén. Yo fui de fe. No temas. No temas que yo estaré contigo. Ahí vivíamos. Kushramar. Deslástrate de todo. House. Digo hombres de toda la de todos los pecados y la iniquidad de Egipto. Y avanza con fe, porque yo estoy contigo. Y una mendiquez, limada, somete al enemigo. Porque yo te hago más que vencedor. Y transforma todos esos proyectos humanos que tienes. De hacer crecer la iglesia, porque la iglesia la hago crecer yo. Transfórmalos. De fe. Y dice, ya ven, dices. Y haz todo eso. Human. Y somételo a mí, a un plan de conquista de mi reino. You should come and the face because you they come and the face. How me face you fear. You
que tu vida, que tu trabajo, que lo que haces sea todo un instrumento de guerra. You should defend the faith. You come para someter el reino de las tinieblas. You become a man. Let me advance the cause. You become. Amén. Amados hermanos, en este momento oramos. Vamos a orar. Hoy voy a orar por todos estos hombres y mujeres que han tenido el temor de avanzar, que han querido ignorar ese reino de las tinieblas por comodidad, por temor, por miedo. Hoy oro por cada uno de aquellos que tienen ese miedo. Y para que sea el Señor obrando en sus vidas y su amor sea quitando todo temor en ustedes. En este momento, diga allí donde está: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque he sido un cobarde, un miedoso. He tenido miedo, Señor. He escuchado de guerra espiritual, pero he escuchado que los que pelean y que empiezan a hacer guerra espiritual, el enemigo se viene contra ellos. Perdóname, porque no he asumido mi posición de soldado de Cristo, un verdadero soldado dispuesto a dejarse enseñar, a aprender las estrategias de guerra para poner el enemigo en su lugar. Límpiame de mi maldad y de mi pecado. Perdóname, Señor, porque por causa de mi temor, mi familia está deshecha, destrozada, mis hijos allí perdidos en la droga, en el alcohol, perdidos en el mundo, haciendo su vida loca, Señor, y yo no encuentro qué hacer. Mi hogar se ha vuelto un desastre. He tenido miedo, Señor. Prefiero salir corriendo y pedirle a otro que ore por mí, o que ore por mi hija, o que ore por mi hijo, porque está en una situación, porque no asumo mi posición de guerrero. No asumo mi posición de soldado en Cristo. Prefiero pensar solamente en lo que es más cómodo para mí y no asumir una posición de guerrero. Tú, Señor, has llamado a todos los tuyos a ser soldados. Pues yo he decidido en este momento enrolarme en ese ejército de los soldados de Cristo. Vengo delante de ti, perdóname. Límpiame, Señor. Pon en mí, Señor, ese corazón de guerrero, de un verdadero guerrero de Cristo. En el nombre de Jesús. Señor, en este momento oro por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Pastores, ministros, siervos. Que en medio de todo esto, Señor, han estado aletargados, dormidos. Sean despertados ahora. Despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos. Levántate entre los muertos, porque si no te despiertas serás contado como muerto. Despiértate y vamos a la batalla que Jesús nos llama. Va con nosotros el Señor y ya nos garantiza victoria. Y en el nombre de Jesús, sea Señor obrando en el corazón de ellos. Levántalo, Señor, porque tú has dicho que diga al débil, fuerte soy.
es porque tú eres su fuerza. Y el que, Señor, entesa sus manos para la batalla, pone para que puedan agarrar ese arco de bronce, para que puedan asaltar los muros, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu pueblo. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, una vez más hemos tenido este tiempo de ministración. Seguimos en estos 21 días de ayuno. Continuamos mañana también para otro tiempo de ministración cada día, de acuerdo a lo que el Señor va ministrando a nuestras vidas y cada uno de nosotros, buscando cada vez más la presencia del Señor y la palabra revelada. Allí en sus casas y donde usted está, a donde usted esté, siga buscando y que el Señor siga revelándose a usted a través de su palabra, que es la profecía perfecta. Y bueno, cualquier duda y cualquier cosa, usted puede seguir hablando y puede llamarnos, escribirnos algún mensaje, tanto a la pastora María Ángel como a mí. Que Dios les bendiga.